Veamos las respuestas a las afirmaciones que les dejé al final de la clase pasada. La energía propia de la corriente en una sección está dada por la suma del tirante más la energía cinética, que es correcta. La segunda es, si el caudal es constante y el canal mantiene la forma con el recorrido, la energía propia es función del tirante y de la pendiente, y eso es incorrecto, porque la energía propia es solo función de H. La curva de energía propia tiene un mínimo que se corresponde con el tirante crítico, eso es correcto. También es correcto que la condición general del escurrimiento crítico es Q² sobre G igual a omega cubo sobre Bs. El tirante crítico no es solo función del gasto, sino que también depende de la geometría de la sección. Y para la condición de energía propia mínima, se tiene que el número de Freud es igual a 1 y es el Freud crítico. Eso es correcto. En esta clase número 7 veremos el análisis del movimiento permanente y uniforme a superficie libre. En estos escurrimientos, los parámetros hidrodinámicos no varían ni con el espacio ni con el tiempo. Es decir, que las dos variables independientes que tenemos T y S no condicionan los parámetros hidrodinámicos. En estas condiciones, si aplicamos la ecuación de continuidad en un tubo de corriente, como tuvimos en hidráulica 1, la que figura ahí sería la ecuación de continuidad para un tubo de corriente, considerando el fluido como incompresible. Y si tenemos que es un escurrimiento permanente, no hay variación respecto al tiempo, entonces la ecuación de continuidad va a quedar como que la variación del caudal con el recorrido es igual a 0, lo que es lo mismo que decir que el caudal es constante. Decir que el caudal es constante, entonces, es lo que llamamos la condición de permanencia. Con respecto a la condición de uniformidad, se puede expresar que para mantenerla, en las sucesivas secciones se tienen que mantener las características hidrodinámicas, entre ellas también, por supuesto, la velocidad. Y si el caudal es constante, para que la velocidad se mantenga constante, evidentemente tanto la geometría del canal, la pendiente e incluso la rugosidad deben mantenerse constantes a lo largo del canal. Esta condición implica que para tener un escurrimiento permanente y uniforme, el cauce debe ser cilíndrico. Es decir, que la superficie cilíndrica que conforma el cauce puede tener una directriz cualquiera, caracterizada por el perímetro mojado, y una generatriz recta con pendiente I. De esta manera, un esquema como el de la figura estaría representando un cauce para donde podamos tener movimiento permanente y uniforme. Si aplicamos la ecuación de la energía en movimiento permanente y uniforme, obviamente los filetes van a ser rectilíneos y paralelos al fondo, o sea, no vamos a tener aceleración normal, y entonces se va a cumplir la condición de distribución hidrostática de presiones. A su vez, vamos a poder tomar un movimiento unidireccional con una velocidad media, definida como U, la velocidad media de la sección, y entonces vamos a poder plantear la ecuación de conservación de energía obtenida de integrar la ecuación de Euler, conocida como ecuación de Bernoulli. Al ser un escurrimiento uniforme, el área, la velocidad, el coeficiente de Coriolis, el tirante y la pendiente son constantes. Entonces, en definitiva, la energía cinética, o el término energía cinética, también va a ser constante con el recorrido. Si vemos para un escurrimiento permanente y uniforme, donde todos los parámetros se van a mantener constantes con el recorrido, evidentemente
el tirante y la energía cinética van a ser constantes para cualquier sección. En estos casos, la representación de cualquiera de las secciones en el diagrama energía propia tirante va a estar definido por un único punto. En ese punto, o sea, todas las secciones van a tener la misma energía propia y que va a estar caracterizada por la energía propia del escurrimiento uniforme. Si ahora planteamos la ecuación de energía entre dos secciones del canal de la forma tradicional, la energía total en la sección 1 va a ser igual a la energía total en la sección 2 más las pérdidas de energía entre esas dos secciones, que en este caso van a ser friccionales. Y como tanto la energía cinética como la energía de presión son iguales en todas las secciones, es decir, que estos dos términos y estos dos términos son iguales entre sí, tenemos que Z1 menos Z2, o sea, la diferencia de cota, es igual a la pérdida de energía. Entonces, podemos decir que el escurrimiento se produce entre la sección S1 y S2 con un consumo de energía que deriva de la energía potencial, es decir, de la diferencia de cota. En estos casos, podemos ver con claridad que I, la pendiente de fondo, J, la pendiente de la superficie libre, y J estrella, la pendiente de la línea de energía, son iguales. Analicemos ahora el tema de resistencia y pérdida de energía, que como ya hemos dicho en varias oportunidades, tienen el mismo origen. Entonces, si aplicamos la ecuación general de fuerzas que ya vimos, cuando tratamos de obtener el esfuerzo de corte medio en el fondo, de la misma manera que antes, que lo habíamos hecho el planteo para escurrimientos gradualmente variados, ahora que tenemos movimiento permanente y uniforme, no vamos a tener flujo de cantidad de movimiento. Es decir, que no hay variación de energía cinética, este término es igual a cero, y además las fuerzas de presión se anulan entre sí porque no tenemos variación del tirante con el recorrido. O sea, este término es cero, este término es cero. ¿Qué nos quedan? Nos quedan el término de la componente de las fuerzas de masa en la dirección del escurrimiento y las fuerzas resistentes. Entonces la ecuación de fuerzas se reduce a esta ecuación simplificada y entonces tenemos que el movimiento uniforme y permanente es aquel donde la resistencia, las fuerzas de resistencia friccional, igualan a la componente del peso. En clases anteriores vimos que la tensión de corte media sobre el contorno sólido estaba definido por esta expresión, y como ahora la pendiente de la línea de energía es igual a la pendiente del fondo, lo podemos expresar como tau 0 igual a gamma por R por I, pero esto mismo lo obtenemos a partir de aquí. Fíjense que podemos despejar tau 0, nos queda el área sobre el perímetro mojado, el radio hidráulico, y menos de Z a ds igual a la pendiente del fondo. Cuando vimos el tema de pérdidas friccionales, partiendo de la ecuación de Darcy-Weisbach, reemplazando el coeficiente de fricción por este coeficiente C, habíamos visto que podíamos expresar la ecuación de Darcy-Weisbach a través de este término, donde C era función del coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción, recordemos que en escurrimientos a superficie libre dependía del régimen de escurrimiento, es decir, y de la fricción del número de Reynolds, dependía de la rugosidad, pero también dependía de la forma de la sección, lo que hacía bastante complicado usar los diagramas del tipo que usábamos en tuberías para la determinación del coeficiente de fricción F. A su vez, como pérdidas de energía y resistencia tienen el mismo origen, podemos relacionarlas en esta resistencia friccional definida por la tensión de corte con las pérdidas de energía definidas a través de la ecuación del tipo de la de Darcy-Weisbach. Entonces, en definitiva, habíamos visto que podíamos tener que la tensión de corte media era igual a gamma por la velocidad al cuadrado sobre el coeficiente C al cuadrado. Ya que habíamos vinculado la tensión de corte con
la velocidad. Pero la expresión de la pérdida de energía, o sea, la expresión de la pendiente de la línea de energía total, tiene la misma formulación que la que obtuvo Chezy muchísimo antes a través de análisis experimentales. ¿Y qué fue lo que hizo Chezy? Chezy evaluó escurrimientos a superficie libre y en el año 1769 obtuvo una expresión empírica, o sea, empírica quiere decir a través de la experiencia, donde encontró que la pérdida de energía en un canal era proporcional a la longitud del canal, era proporcional al perímetro mojado, era proporcional a la velocidad media al cuadrado y era inversamente proporcional al área. Utilizando un coeficiente de proporcionalidad K, podríamos decir entonces que J es igual a este coeficiente de proporcionalidad por L por U cuadrado sobre el área sobre el perímetro mojado. O también podríamos decir que la pendiente de la línea de energía es igual a K por la velocidad al cuadrado sobre el radio hidráulico. Y si llamamos este coeficiente de proporcionalidad K, lo ponemos como 1 sobre K y lo llamamos igual a C cuadrado, obtenemos que J es igual a U cuadrado sobre C cuadrado por R, que es la ecuación de Chezy y es la misma que se obtenía de la ecuación de Darcy-Weisbach reemplazando el coeficiente de fricción por un coeficiente C que era proporcional a S. Si tomamos la condición de movimiento uniforme, la pendiente de la línea de energía va a ser igual a la pendiente de fondo y la ecuación de Chezy la podemos poner en función de la pendiente de fondo. Y despejando la velocidad, nos va a quedar que la velocidad media es igual al coeficiente C, que es el coeficiente de Chezy, por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la raíz cuadrada de la pendiente de fondo. Entonces acá obtenemos una ecuación que vincula la velocidad media con la pendiente y la geometría del canal. Esta ecuación va a tener un coeficiente C, que como dijimos recién es el coeficiente de Chezy, y es un coeficiente que tiene dimensiones, no es adimensional. O sea, hay que prestar mucha atención a cuáles son las dimensiones con las que se obtiene para el coeficiente de Chezy en cada caso. En definitiva, si bien sabemos que este coeficiente es una función del coeficiente de fricción, en los escurrimientos a superficie libre no trabajamos con diagramas tipo los que usábamos en tubería, con diagramas tipo los del coeficiente de fricción de la ecuación de Darcy-Weisbach, sino que vamos a trabajar con valores experimentales que surgen como para la determinación del coeficiente de Chezy. Es decir, no trabajamos con el coeficiente F, sino que vamos a trabajar con otros coeficientes experimentales que nos simplifican el tema, ya que no tenemos que estar teniendo diagramas para distintas geometrías de sección. Las geometrías de la sección en los escurrimientos de superficie libre pueden variar muchísimo. Entonces se van a utilizar, si bien el origen y el criterio es bastante parecido, la forma de determinar estos coeficientes de proporcionalidad va a ser bastante distinta. Veamos entonces cómo se hace. Como dijimos, en la práctica es muy extendido el uso del coeficiente de Chezy y no el coeficiente de fricción. Y los coeficientes de Chezy son coeficientes experimentales. En realidad, con la fórmula de Chezy y con estos coeficientes experimentales, que, ojo, son dimensionales, es con los que se resuelven los escurrimientos en canales. Pero veamos entonces cuáles son estos coeficientes experimentales y cómo fueron tomándose y cómo fueron evolucionando en el tiempo. Para el valor de C, ya en el año 1850 se empezaron a proponer valores, por ejemplo Tadini proponía un coeficiente C igual a 50, después fue evolucionando, en la teoría tienen las expresiones de los distintos autores, pero esta es interesante, la de Manning. Manning en 1890 propone para el coeficiente C de proporcionalidad en la ecuación de Chezy
un valor igual a 1 sobre n, donde n tiene la representación de los efectos friccionales por el radio hidráulico a la 1/6. Y la verdad es que la ecuación de Chezy con la interpretación de C a través de la expresión de Manning funciona muy bien para caracterizar los escurrimientos a superficie libre. Y entonces acá no utilizamos ningún factor de fricción F, sino que vamos a utilizar C con la expresión de Manning. Eventualmente también podría usarse la ecuación de Chezy, pero la que habitualmente se utiliza para la caracterización de los escurrimientos a superficie libre vinculando velocidad con pendiente y características geométricas y tirante a través del radio hidráulico es la ecuación de Chezy con la expresión de Manning. Si uno reemplazara la expresión de Manning, es decir, C igual a 1 sobre n por el radio hidráulico al 1/6, en la fórmula de la velocidad de Chezy, que era U igual a C por la raíz de R por I, el radio hidráulico por la pendiente de fondo, obtenemos una nueva ecuación que es la ecuación de Chezy-Manning. Esta ecuación es la que se usa habitualmente para describir y caracterizar los escurrimientos a superficie libre. Y de hecho, esta es la ecuación general que ustedes van a utilizar para resolver los ejercicios de práctica. Esta es la ecuación de Chezy-Manning y es válida, o sea, la condición de Manning es válida para escurrimiento turbulento rugoso puro. En general, en los escurrimientos habituales se tiene que el escurrimiento funciona como escurrimiento turbulento rugoso puro y esta fórmula es una buena descripción del funcionamiento hidráulico. En la bibliografía se dispone de amplia información experimental para la determinación de los valores de n, que es el número de Manning. Si bien esta ecuación es válida para funcionamiento en canal, muchas veces los cauces naturales se van tomando valores de n característicos para distintos tramos con valores medios. Normalmente, para la determinación de n, se debe considerar la rugosidad de las paredes, del cauce y a veces algunos aspectos que inducen la resistencia al escurrimiento, como pueden ser formas de fondo, vegetación, y se toma un valor medio para un tramo de una cauce o de un canal. Estos coeficientes, como les dije, hay mucha información en la bibliografía. De hecho, por ejemplo, en el libro de Bentechow o de French tienen páginas y páginas para caracterizar los coeficientes de rugosidad n en la ecuación de Chezy-Manning. Este número también es dimensional. Y una cosa interesante que tiene el coeficiente de Manning o el número de Manning respecto del coeficiente de Chezy es que cuando la rugosidad aumenta, el número n de Manning aumenta. Entonces, desde el punto de vista de su interpretación, es mucho más razonable que el coeficiente de Chezy. El coeficiente de Chezy, cuando la rugosidad aumenta, o sea, la resistencia aumenta, el coeficiente de Chezy baja. Como algunos ejemplos de valores de n de Manning, podemos mostrar el de la diapositiva siguiente. Acá les presento un gráfico también tomado de la bibliografía, donde, por ejemplo, para distintos niveles líquidos en el río, esto es en el río Mississippi, uno puede ver que el número de Manning varía, o sea, cuando los tirantes son bajos, la altura del líquido son bajas, las rugosidades de fondo tienen una influencia más grande, entonces la rugosidad aumenta. Y cuando los tirantes son altos, en general la rugosidad no tiene tanta influencia y los coeficientes de fricción dados a través del n de Manning tienden a rondar en un valor más o menos uniforme. Fíjense, por ejemplo, para el río Mississippi, un valor razonable para condiciones de tirante
dentro de los valores normales es de 0,030. Acá les estoy mostrando el río Paraná, el río de la Plata, el río Uruguay. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el delta del Paraná. Y vamos a hablar sobre cuáles serían valores razonables del número de Manning en causas naturales como puede ser el río Paraná. Ahí tenemos el delta del Paraná, el río Paraná tiene este desarrollo de norte a sur, después va hacia el sudeste y después se bifurca en lo que es el Paraná de Las Palmas y el Paraná Guazú. Pero en la zona donde uno tiene el cauce del Paraná, podríamos definir que la rugosidad del cauce y el n de Manning en un cauce como este, a ver, ahí en la imagen no se nota bien, pero acá puede tener aproximadamente 2 kilómetros de ancho el río Paraná. Ahí la rugosidad del n de Manning a considerar podría ser del orden de 0,025, 0,030 como el que vimos en el Mississippi. Pero, por ejemplo, en la imagen de arriba tenemos una situación donde no hay crecida. La condición de abajo muestra el delta para la inundación del año 1998. Evidentemente, cuando el agua escurre por el cauce, la resistencia al escurrimiento es mucho menor que cuando el agua quiere escurrir por el valle de inundación. Ahí tenemos vegetación y otro tipo de condiciones que retardan el flujo, tratan de generar una resistencia al escurrimiento. Es decir, que no puede ser lo mismo la rugosidad que hay que tomar para el cauce que para la zona de desborde. E incluso la resistencia friccional en la zona de desborde va a depender del estado de la vegetación. Acá, por ejemplo, tenemos la crecida del año 1998, que duró varios días, pero el pico estuvo más o menos en 2 meses. En cambio, en la crecida del año 82-83 fue una crecida muy, muy larga, duró muchos meses la crecida, y entonces la vegetación estuvo mucho tiempo por debajo del agua, se pudrió y la resistencia friccional para la crecida del año 82 en el delta del Paraná fue mucho más baja que la resistencia que se tuvo en la inundación del año 98. Es decir, que hay veces que las condiciones de resistencia friccional no solamente dependen de la geometría en sí, sino dependen de muchas otras condiciones. Si uno quisiera ajustar la rugosidad para todas las crecidas de la misma forma, por ejemplo, en el caso del Paraná, cometería un error. Les dejo algunas preguntas y les recuerdo que para la determinación de los n de Manning en cualquier condición o cualquier tipo de escurrimiento en canales o incluso en cauces naturales característicos, hay un montón de información en la bibliografía que nos va a permitir determinarlo. De hecho, en la práctica van a tener que hacer uso de un montón de tablas para determinar los coeficientes que corresponda de rugosidad para la resolución de los problemas.